Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de teología sistemática básica y estamos en cristología, ¿verdad? Así es que, ¿quiénes trajeron cuaderno? Traigan cuaderno, anoten. ¿Sabe por qué? Porque les va a ayudar, porque les va a servir, ¿verdad? Yo sé que a veces leemos y es toda teoría, por eso, porque es teoría, ¿verdad? Y a través de esa teoría aprendemos, ¿verdad? Así es que muchos desaprendemos porque no estudiamos, porque no escuchamos, ¿verdad? Pero lo importante es poner atención. Yo le digo que traiga su cuadernito para que pueda ir anotando, ¿verdad? Así es que le invito a que pueda traerlo el próximo jueves. Vamos a ir siempre a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 5. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Padre, te doy gracias, Dios, por el privilegio que me das, Dios, de poder compartir esta enseñanza. Gracias, Dios, porque jueves a jueves aprendemos más a conocerte, a saber de quién somos hijos, a saber la categoría que tenemos, Dios, en medio de esta sociedad, a saber que somos hijos del dueño de la tierra y del mundo, y tenemos una eternidad ganada a través de tu Hijo Jesús. Gracias por amarnos, gracias por entendernos, gracias, Dios, porque tu amor es grande y sublime. En el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, oiga bien, Jesucristo se manifestó de diferentes maneras. Se manifestó, oiga bien, a través de hombres, a través de ángeles. Se manifestó, oiga bien, dándole al momento que acontecía en el Antiguo Testamento como salvación. Y el primero, oiga bien, lugar donde Dios demostró su salvación para ser humano, ¿dónde fue? Fue en el Edén. El segundo lugar donde Dios mostró su salvación, ¿a dónde fue? En el arca de Noé. La arca de Noé, oiga bien, representa como un objeto, como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque en él hay salvación. Número 3, ¿a dónde se manifestó Dios? A través de la salvación, a través de Moisés. Dice la palabra que levantó un caudillo para liberar a su pueblo ¿de qué? De la esclavitud. ¿Qué llevó al pueblo de Israel? Al pueblo hebreo, llevó salvación. Otro hombre que sirvió de salvación fue Josué. Su mismo nombre significa salvación. Entonces, oiga bien, Dios se ha mostrado a su creación de muchas maneras. Por eso dice en el libro de Hebreos, y dice, y habiéndoles hablado de muchas maneras, como Dios se mostró en el Antiguo Testamento, dice, hoy se ha mostrado a través de ¿quién? A través del Hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, oiga bien, ilustraciones de cómo se representó o se vio Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el versículo del Antiguo Testamento y vamos a ver el versículo del Nuevo para hacer las comparaciones. Entonces, la tipología es una ilustración basada en una persona, cosa o evento, y tiene importancia histórica en sí, pero además se ha diseñado por Dios para configurar algo todavía futuro. En su momento, ¿qué era lo que Dios quería anunciar? La venida ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, hay características de los tipos. Número 1, se componen de detalles significativos. Es profético y es exclusivamente bíblico. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia o está hablando acerca del verbo. ¿Y quién es el verbo? Es Cristo. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, oiga bien, el aprender un poco más de lo que es cristología nos lleva a conocer quién es mi Salvador y su relación que Él tiene ¿con quién? Con la Trinidad. ¿Qué es Dios, hermanos? Vamos a ver si se acuerdan. Es una esencia con tres conciencias.
¿De quién es ese concepto? Es del pastor Fernando Cubillas, ahí en Doctrina Bíblica 1. Para que no se confunda, ni ande hablando cosas. De más nos decía, recuérdese que Dios es una esencia con tres conciencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos desarrollando una diferente función, siendo lo mismo. Entonces, hay puntos de vista sobre los tipos. Número 1, en todo lo que al intérprete le parezca o determine de acuerdo a qué, de acuerdo a la Biblia. Número 2, son apoyados, ¿por qué? Por el Nuevo Testamento. Entonces, oiga bien, por eso el enfoque de los tipos, ¿cómo debe de ser? Debe de ser bíblico, no es inventado, ¿verdad? No va a venir una persona a decir, yo me inventé, no, tiene que ser bíblico. Por eso, oiga bien, hay muchas personas que dicen que Dios no existe, demostrarlo porque no existe. Dígale que se lo demuestre y no se lo va a poder demostrar. Pero nosotros a través de la Biblia y la misma ciencia ha aceptado que hay un Dios creador de todas las cosas. Los mismos libros, oiga bien, de la antigüedad, oiga bien, hasta relatan que Cristo anduvo aquí en la tierra, que Cristo se manifestó. Los mismos magos, que no son Melchor, Gaspar y Baltasar, eso es falso. Dan testimonio que cuando llegaron allá a Roma, ¿a quién llegaron a buscar? Al rey. Y ahí el emperador se puso inquieto. ¿Cuál rey si yo soy el rey? Pues. ¿Y qué les dijo? Ahí me avisan cuando lo encuentren. ¿Por qué? Porque lo iba a ir a dar, pues. Y por eso levantó un edicto que todos los niños debían de morir. Y no le cuento, oiga bien, cómo morían porque es fuerte. En casos específicos o especiales, determinados por quién, por el intérprete. En este momento, oiga bien, ¿quién es el intérprete? Es el escritor de la palabra de Dios. Es la persona inspirada, oiga bien, por el Espíritu Santo que dio escritura. Hoy usted y yo tenemos la Biblia, pero en su momento, ¿en qué escribieron? En papiros, en pergaminos. Y todo eso se enrollaba y se iba guardando, ¿va? Por eso se acuerda que en una parte de la Biblia, yo creo que es Esdras, donde dice que se abrieron los pergaminos para leerlos. Creo que ahí es, porque ahí había alguien anotando. Están los rollos del mal muerto, que eso ha venido, oiga bien, vimos el jueves anterior, de que eso ha llevado a poner por más sentado o determinar lo que ya se había predicado, que es cierto. Por ello, oiga bien, Cristo se manifestó de muchas maneras. Y la primera vez que Cristo se manifiesta, oiga bien, es a través del sacerdote Melquisedec. Ese es un tipo de Cristo. Porque, oiga bien, y dice, en Génesis 14, 18, Melquisedec, un sacerdote y rey, bendijo a Abraham. En Hebreos 5, 6, se nos revela que Jesús es un sacerdote según la orden de ¿quién? De Melquisedec, señalando su autoridad y papel como mediador entre Dios y la humanidad. Entonces, oiga bien, ¿quién se le presentó a Abraham? Jesús. ¿Qué celebró Jesús con Abraham? El nuevo pacto entre Dios y el hombre. Oiga, de redención, de que lo redimía. ¿Y qué celebraron? Celebraron una santa cena. Porque ¿qué compartió Melquisedec con Abraham? Pan y vino. Así dice, hermano, la Escritura. Entonces, como es bíblico, vamos a la Biblia. Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hoy vamos a Hebreos 5, 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces, por eso es que vimos que en Cristo se cumplían o las tres dignidades o los tres usos. ¿Cuáles eran? Profeta, rey y sacerdote. Eso sí tiene un orden cronológico. Primero fue
profeta. Después fue rey. Y por último, sacerdote y el cordero puro sin mancha para morir por usted y para morir por mí. Hoy vamos al siguiente. ¿A dónde aparece? Como el cordero sacrificado. Como Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio, pero en última instancia Dios proveyó un cordero en su lugar. Este evento prefiguró el sacrificio de Jesús. ¿A dónde? En la cruz, quien se convirtió en el cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Entonces, ¿qué le dijo Abraham al hijo? Dios se proveerá. ¿Para qué? Para que levantara el qué? El sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara al hijo? Sí, para probar la fe. Pero de donde, oiga bien, en Ur de los Caldeos, donde Abraham salió, sacrificaban a los niños. Entonces, esa, por decirlo así, esa costumbre Abraham la tenía. Por eso le pide que sacrifique a Isaac. Pero ¿qué le estaba demostrando Dios a través de que Dios se va a proveer? Que ya no tenía que hacer esa práctica, porque ahora tenían que ofrecerle a él ¿qué? Un cordero, cambiando su pasado por algo nuevo. Eso es lo que significa. Y por eso les digo yo, ¿Abraham mató a Isaac? Sí lo mató, espiritualmente, porque obedeció. Prácticamente no lo mató, pero espiritualmente sí, porque fue obediente a la voz de Dios. Si a usted, Dios le dijera, mata a tu hijo, ¿usted lo haría? No, no lo haría, no me vaya a decir, tal vez, solo que sea la cole Judas, tal vez, pa. ¿Ah? Pero no, ¿cómo usted va a matar algo preciado? No, no lo haría. ¿O no cuestionaría usted a Dios? Señor, ¿cómo lo voy a matar? Si te he clamado por 5 años porque estaba estéril y me pides que lo mate. No, oh Señor, mejor llévame a mí. No, no lo haríamos. Si fuéramos almáticos, ¿verdad? Sí, yo lo haría. No, mentira, es falso. Hoy vamos, como es bíblico, vamos a la Biblia. Génesis 22, versículos del 7 al 8. Entonces habló, espérame, sí. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Y Abraham sabía que Dios le iba a dar un cordero? No. No quería traumar al niño. Pero Dios en su mente, Abraham ya sabía que la provisión que era el niño. Pero como Abraham fue obediente, al momento que levanta el arma blanca, entonces lo que Abraham le dice al niño, suena los y le ¡mee! ¿Qué significó la muerte, que apareciera ese corderito? ¿Salvación para quién? Para Isaac. Hoy vamos a Juan 1:29. El siguiente día vio Juan, o sea, el Bautista, Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y se fueron para atrás todos los sacerdotes, los saduceos, los fariseos. Se fueron de espalda. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a sacrificar un cordero o un macho cabrío. Y dice,
¿Cómo es que? Es más, hasta blasfemo le dijeron, pues. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento el Cordero representa salvación. ¿Y Cristo qué representa? El Cordero para salvar ¿a quién? A todo el mundo. En ese caso, ¿a quién salvó? Salvó a Isaac. Vamos al siguiente. Ya lo vimos que se ha manifestado ¿en qué? Como sacerdote. Ya, ahorita lo vimos a través de un cordero. Y hoy vamos a ver en una manera estructural, como el templo. ¿Y es el templo de qué? De Jerusalén. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 3, profetizó: el monte de la casa de Dios sería exaltado. En Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Jesús declaró que si se destruía el templo, Él lo levantaría. ¿Qué dice? En 3 días. Aquí el templo de Jerusalén prefiguraba ¿a quién? El cuerpo de Cristo, quien sería crucificado y resucitaría al tercer día. ¿Ocurrió eso? Sí ocurrió. ¿Y qué dijeron los grandes eruditos de la Torá? ¿Cómo se te ocurre a vos que vas a botar este templo y lo vas a construir en 3 días si nos hemos tardado más de 20 años en levantarlo? Blasfemo. ¿Cómo se te ocurre? Pero mire lo que dice Isaías. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, que dice, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿A dónde fue recitado el sermón del monte? En el monte. ¿A quién llevó el mensaje de la predicación y la enseñanza esa vez? A todas las naciones que habían en esa ciudad, porque no solo eran judíos. Eso es parte de, pero hoy vamos a Juan 2, versículos del 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué testificaba el templo de Jerusalén? A Jesús. Lo confirma Juan, porque a los 3 días, ¿qué pasó? Resucitó. Se levantó de los muertos. Y a los 40 días ascendió a los cielos. Después de haberles predicado ¿a quién? Solo a sus discípulos. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Por 40 días Dios, Jesús, estuvo con ellos, oiga bien, puliéndoles ¿el qué? El entendimiento y el corazón. Todas las parábolas fueron enseñanzas para todos, pero siempre apartaba ¿a quién? A los discípulos, ¿va? Para darles la explicación. En este caso, por 40 días anduvo con ellos. Ahora lo vamos a ver como la provisión. ¿Qué representaba Jesús en el maná? El alimento. Descendió del cielo y se alimentaron. En Éxodo capítulo 16, versículos del 14 al 15, Dios alimentó al pueblo de Israel con maná en el desierto. En Juan 6, 22, 33, Jesús se identificó como el verdadero pan del cielo, ofreciendo vida eterna a todos los que creyeran en él. El maná del Antiguo Testamento simboliza la provisión divina, que hoy usted y yo la encontramos ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso es que Él es el pan de vida. Y dice la Escritura, dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, oiga bien, Jesús es el pan de vida. Hoy lo vemos como alimento.
lo vimos como el templo, lo vimos como el cordero. Éxodo 16, del 14 al 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Muchos dicen que el maná era como el cornflake, pero había algo que Dios les dijo a través de Moisés, que era que solo podían tomar la provisión diaria. Pero me imagino que ahí andaba alguien de las palmeras y dijo, yo me voy a llevar dos, va. Y oiga bien, y para el día sábado, el día viernes agarrarlo en doble ración, porque tenían que respetar. Y oiga bien, y el día sábado, o sea, el día de reposo para los judíos empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces en la mañana del viernes ellos tomaban la porción que se iban a comer, ¿cuándo? Después de las 6 de la tarde del día sábado. Ahora Juan 6, 32 al 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el que le da vida al mundo? Es Jesús. Solo en Él hay vida, hermano. Fuera de Él no hay vida, hay sufrimiento, hay calamidad, hay condenación eterna. Pero en Cristo está la vida, porque Él es el pan de vida. Entonces, oiga bien, ¿por qué Dios se tuvo que mostrar en el Antiguo Testamento de estas maneras? Porque el pueblo era dado a la idolatría. Entonces por eso Dios le dijo, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ocupó el método de los tipos, ¿para qué? Para que vieran la Trinidad, oiga bien, sin quitar su adoración, ¿a quién? A Dios. Por eso es que, oiga bien, cuando un ángel se le presentaba a los llamados de Dios, ¿qué hacían los ángeles? Y le voy a poner un caso. Cuando llegaron los ángeles a buscar a Lot, Lot se postró delante de ellos. ¿Y qué les dijo Lot? ¿Qué le dijeron a Lot? Levántense. Nosotros somos ángeles. Pero cuando se aparecía el ángel de Jehová y la gente se arrodillaba, le adoraban. Por eso es que el cristiano no se debe de postrar delante de nadie más que de Dios. Entonces Jesús es el pan de vida. Otro momento donde representa a Jesús, que es una tipología, el Cordero de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículos del 5 al 7, el pueblo de Israel sacrificó un cordero sin defecto para protegerse de la plaga de la muerte. En 1 Corintios 5:7 Pablo nos dice que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. La Pascua del Antiguo Testamento apuntaba a la obra redentora de Dios a través de Cristo para usted y para mí. Hoy vamos a la Biblia, Éxodo 12 del 5 al 7. El animal sería sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Entonces vino Moisés con Aarón, llevaron el mensaje y Josué y empezaron a pintar los marcos de las puertas.
porque a través de esa sangre, ¿qué iba a pasar? Se iban a salvar. ¿De qué? De la muerte. Y Josué fue buzo, va. Se fue a la casa del egipcio también, porque quería proteger a su joyita, a su futura esposa. Y dijo, vos no te me vas a ir, va. Y también le echó al dintel. Entonces, ¿de qué lo salvó el Cordero? De la muerte. Jesús es el Cordero. ¿De qué nos salva? De la muerte. Mira lo que dice 1 Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué dice? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Nos decía un pastor, si el acto de Cristo en la cruz del Calvario no fuera real, no hubiera sido verídico, entonces Cristo tuviera que bajar cada vez que uno de nosotros pecara. ¿Se imagina que cada vez que usted le pega a la señora tuviera que bajar Cristo? Crucifíqueme otra vez. Pero ¿cómo fue? De una vez y para siempre. Y eso no le da que le pegue a la señora. Pues ya te puedo pegar como yo quiera. No. Yo lo estoy diciendo como ejemplo. Y si le va a pegar a la señora, dele un golpe santo. Son bromas. Así decía un pastor. Dele un golpe santo a la señora, decía. Pégale con la Biblia. No. Un santo golpe. Eso es falso también. Si usted le pega a su esposa, o la esposa le pega a la esposa, le es necesario nacer de nuevo. También, ¿qué representaba? Salvación. Vamos al siguiente. La serpiente de bronce. ¿Qué significaba la serpiente de bronce? Salvación. ¿Por qué? Porque al ver las serpientes, ¿qué pasa? Se asustaban. ¿De qué le salvó la serpiente de bronce? De morir. ¿Qué representaba? A Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hizo la gente? ¿Qué les dijo Moisés? Vean la serpiente y no van a morir. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba en el suelo. Entonces ellos caminaban, pero si usted ve la culebra en el suelo, lo más que iba a pasar que brincando ahí del temor, ¿verdad? Y oiga bien, y mientras usted no aplaste a la serpiente, ¿qué pasa? No hace nada. Vamos a la Biblia. En Números 21, del 8 al 9, Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce, para que aquellos que fueran mordidos por serpientes venenosas pudieran mirarla y ser, ¿qué dice? Sanados. En Juan 3, del 14 al 15, Jesús se comparó a sí mismo con la serpiente de bronce, representando su crucifixión y su poder para salvar ¿a quién? A la humanidad. Números 21, del 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare, ¿qué dice? A ella, ¿qué dice? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puse sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué dice? Miraba la serpiente de bronce y vivía. Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, oiga bien, Cristo en la cruz del Calvario, crucificado, ¿qué le decía a la muerte? Te vencí. Ya no tienes el dominio de la muerte, le decía la serpiente antigua. Y cuando la serpiente lloró, fue cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie debe nada. Entonces, todos aquellos que vean la cruz, que vean a Cristo resucitado,
y crean y lo confiesen como su Salvador, son salvos de la ira venidera. Si es que Cristo no va a venir por denominaciones, hermano. Cristo va a venir por su iglesia. Y usted tiene que tener la seguridad que es parte de esa iglesia. Que no es alguien que va a una iglesia simplemente a cumplir un rito. No, es porque voy a adorar, a alabar al que me ha dado vida, el que es el pan de vida, el que murió por mí, el que me libró de la condenación eterna. Oiga bien, el que me libró de la muerte del pecado. A eso vengo a la iglesia, a darle el honor y la gloria a Él. Entonces, después de ver esto, hoy vamos a ver José como figura de Cristo. La historia de José en el libro de Génesis contiene numerosos paralelos y simbolismos que apuntan a Jesús. Desde ser vendido por sus hermanos hasta ser exaltado como gobernante, la vida de José refleja aspectos de la vida y del ministerio de Cristo. ¿Verdad que Josué fue vendido? José, perdón, fue vendido por sus hermanos. ¿A quiénes? A unos mercaderes. Jesús fue vendido, ¿por quién? Por Judas, por una moneda de plata. José significa un tipo de Cristo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Nos salvó. ¿Y hay que dar algo a cambio? No. Es que la salvación es de gratis, para usted es gratis. Para mí ha sido gratis. Pero para el Padre no fue gratis. ¿Por qué cree que los cielos se cerraron? Es Dios. Pero no quiso ver el sufrimiento del Verbo. Y dice que hubo un gran terremoto, ¿y qué dijo el soldado? Verdaderamente, dijo, este es un hijo de Dios, es el Hijo de Dios. El sacrificio de Isaac por parte de Abraham es una prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. Así como Abraham ofreció a su hijo amado, Dios ofreció ¿a quién? A su unigénito. También el profeta Moisés. Moisés, como líder y profeta del pueblo de Israel, es considerado una figura mesiánica en el Antiguo Testamento. Su intercesión por el pueblo y su papel como mediador entre Dios y el pueblo prefiguran la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote y mediador. Entonces, oiga bien, por eso es que usted no tiene que ir a nadie, tiene que ir a Él. Yo siempre digo, y me disculpan las personas que son de la religión universal, si aquí está Dios y aquí está el Santo William, pero Cristo me dio libre entrada al Dios que todo lo puede, ¿para qué va a venir donde mí? Voy a orar por usted y yo ni voy a orar por usted, ni voy a interceder por usted. Eso representan los santos. Porque el santo no va a ir a pedirle a Dios por usted. ¿Por qué? Porque es un objeto elaborado por manos de hombre, dice la Escritura, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no pueden hablar, tienen pies y no pueden caminar. Entonces, ¿para qué voy a ir a pedirle a un santo? Y les voy a aclarar, todos aquellos que estamos en Cristo somos santos. Oiga, somos santos. Y hay santos de la iglesia primitiva, así como hay santos de la iglesia moderna. Todos somos santos. Pero yo vengo ¿a quién? Al Padre, al lugar santísimo celestial, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, pero ahora a través de Cristo yo puedo venir a decirle: Abba Padre, necesito tu ayuda.
el sacrificio del día de la expiación. En Levítico 16 se describe el ritual del día de la expiación en el cual el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo. Este ritual prefiguraba el sacrificio final y completo de Jesús, quien se ofreció a sí mismo como el Cordero perfecto para la expiación de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y todos. Entonces, yo debo de sentirme dichoso, bienaventurado, debo de sentirme agradecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio vida en su Hijo. Por eso es que el cristiano, oiga bien, no puede ser sujeto de la depresión. El cristiano no puede ser esclavo del desánimo. El cristiano, oiga bien, no puede andar con batería baja. ¿Y cómo le va, hermano? Aquí pasándola. No. O sea que Dios no es más que suficiente. No, lo que pasa es que la carne no nos deja creer eso. ¿Sabe cómo nos vemos a veces nosotros? ¿A quién le gustó ver el Chavo del 8? ¿Se acuerda cuando iba el Chavo caminando, decepcionando, pegándole el bote a la lata? Todo desanimado, ¿va? ¿Y qué te pasa? Es que no he comido. Y Kiko con una torta de jamón, ¿verdad? Y le decía, ¿querés? Sí, no te doy. Ingrato ese Kiko, ¿va? Por eso fue cachetón. ¿Y por qué dice eso, pastor? Oiga bien, y Dios no tiene lo que el mundo ofrece. Entonces, ¿por qué vamos al mundo? ¿Por qué le voy a mendigar la torta de jamón al mundo y no se la pido a Dios? Si Él es el pan de vida. ¿Por qué me aflijo por las enfermedades o por los problemas que puedan haber en mi vida si Dios me ha dado la libertad que necesito? Lo que pasa es que no tenemos esa comunión con Dios. ¿Y sabe por qué no tenemos esa comunión con Dios? Porque estamos más enfocados en los problemas que están alrededor nuestro. En vez de enfocarnos en quién, en el que todo lo puede. También está la parte del sacerdocio de Aarón. El profeta Isaías. El libro de Isaías contiene numerosas profecías mesiánicas que encuentran su cumplimiento en Jesucristo, desde las descripciones del siervo de Jehová hasta las promesas de un Mesías que traería salvación y restauración. Isaías presenta una visión poderosa y detallada del papel de Jesús que es el plan de Dios. ¿Por qué no hay versículo? Porque le voy a decir que voy a leer todo Isaías. Y ahí va a ver todo lo que Dios habla. Oiga bien, que va a ser efectivo ¿qué? En la vida de Jesús. El sacerdocio de Aarón. Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, prefiguraba el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote. El libro de los Hebreos establece que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante el Padre y ofrece un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y está el templo, que eso ya lo vimos, y dice, el templo construido por el rey Salomón en Jerusalén es un símbolo poderoso que apunta a la presencia de Dios y el plan de redención. Jesús se refirió a sí mismo como el templo, y su muerte y su resurrección inauguraron un nuevo templo espiritual en el que todos los creyentes pueden y podemos tener comunión con Dios. ¿Cuál es ese templo? No son estas cuatro paredes, es este templo. Porque usted y yo somos templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque en usted y en mí mora el Espíritu Santo de Dios. Por eso, oiga bien, lamentablemente muchos decimos, venimos a la iglesia levantando las manos al cielo y venimos a pedir que descienda la presencia de Dios en nuestra vida. Eso no es así. Porque la presencia de Dios está en usted.
Por eso la presencia de Dios no la vengo a buscar a la iglesia, no, vivo en ella, camino en ella, la muestro donde voy. Y dice que cuando la presencia de Dios va en la vida del creyente, usted va a llenar de luz su entorno. Por eso dice en el Evangelio, no se puede prender una luz y ponerla debajo del almud. Porque entonces, ¿a quién va a alumbrar? Entonces, yo no puedo andar diciendo que soy creyente, que he nacido de nuevo y con un mal vocabulario en mi ser. Diciendo, oiga bien, pestes que salen de mi boca. Y no ser espíritu flaco. No, somos templo del Dios viviente. Yo no puedo estar sumergido en la pornografía, en el cigarrillo, en la droga y decir que soy creyente. No puedo, ¿por qué? Porque si lo soy, si soy creyente, entonces soy un templo del Dios viviente y lo malo no habita en mí. Por eso dice la Escritura, oiga bien, que ¿quiénes son las personas que no van a entrar al cielo? ¿Quiénes? Los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con hombres. Correcto, los afeminados. Ahí está en la palabra. No me acuerdo de la cita. Pero ahí dice, los que tales cosas practican, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo no practica eso. Y si los practica, no ha nacido de nuevo. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo esa referencia. Y dice, los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Los que practican, o sea que todavía son sujetos ¿a quién? Al pecado. Pero ¿qué dice? Que Dios nos ha dado la libertad. Y el último, el profeta Elías. Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, fue una figura profética que apuntaba a la venida de Jesús. La profecía de Malaquías 4, de 5 al 6, habla de la venida de Elías antes del día del Señor. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista fue identificado como el cumplimiento de esta profecía, preparando el camino para Jesús. ¿Se acuerda esa parte donde dicen, ¿y este quién es? Primera de Corintios 6:9. Esa es la cita. Donde dice, ¿quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Vaya, entonces, el profeta Elías, cuando cuando Juan el Bautista aparece, ¿qué dicen? ¿Quién dice que es? Es Elías, no lo confunden con Elías. Juan el Bautista fue identificado como ¿quién? Como el anunciador. Entonces decían que era ¿quién? Que eran Elías, por su vestimenta. Entonces decían, es que este es Elías, pero no era Elías, era Juan el Bautista. Pues Dios siempre se ha querido revelar al hombre. ¿Para qué? Para mostrarles sus bondades y sus misericordias. Y que en Él vamos a encontrar una nueva identidad, un nuevo comienzo y una eternidad. ¿Es para todos? Sí, es para todos. Y para todos aquellos que quieran y crean que Jesús es el Señor. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por el tema, Señor, de Cristología, donde hemos desarrollado, Señor, los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, comparándolos bíblicamente con citas del Antiguo y del Nuevo. Cada jueves aprendemos a conocer más de Dios, a afirmar nuestra fe, a saber que somos privilegiados, porque Cristo ya nos salvó. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias, Jesús, por poner
ese amor en la cruz, por derramar tu sangre, por hacer algo nuevo en nosotros. No teníamos valor, el enemigo nos gobernaba, pero tú viniste a romper esas cadenas y nos has dado salvación y vida eterna. Andábamos vagando y sedientos en este mundo y tú fuiste ese pan de vida que sació nuestra alma. Gracias, porque en los momentos más difíciles nos encontraste y nos has dado una nueva identidad, un nuevo comienzo y vida eterna. Ahora, Señor, oramos por los enfermos. Si usted está acá en la iglesia o nos ve a través de esta transmisión y está enfermo, ponga su mano ahí donde está la enfermedad. Padre, en esta hora oro por aquellos que han puesto su mano ahí donde está el dolor, donde está la enfermedad, donde está ese mal diagnóstico. Oramos por cada uno de ellos en esta noche, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo reprendiendo toda enfermedad, llevándote todo dolor, sanando toda cicatriz, poniendo órganos nuevos en nuestros cuerpos para honra y para gloria tuya. Señor, sánanos en esta noche. Ten misericordia y llévate la enfermedad, porque a esta hora, para honra y para gloria tuya, Señor, nos declaramos sanos. Declaramos sano todo cáncer, toda célula cancerígena que está vagando en ese cuerpo, en tu nombre la declaramos sana. Declaramos sanos esos riñones, declaramos sano ese hígado, declaramos sana esa visión, declaramos sano ese oído, declaramos sana esa columna, declaramos sano ese vientre, esos senos, esa próstata, declaramos sanas esas rodillas en tu nombre, Señor, porque en ti es posible. No porque nosotros lo declaremos o lo digamos, sino porque tú lo haces. Cuando ves oraciones llenas de amor, de misericordia y de humildad. Obra en esta noche, Señor. Obra en los hermanos que están ahí en casita. Y obra, Señor, en esta lista de peticiones. Santiago López, Franco Esaú González, Sonia Cálix, Ruth Evangelín, Gladys Nájera, Estela Llanes, la hermana Mengíbar, Karen Alberto, Verónica López y sus hermanas, Carmen Elena Pocasangre, Isabel Espinosa, Joaquín Castellano, Marixa Flores, Julia Llanes, hermanos Monje Llanes, Guadalupe Alfaro, Jesús Zavala Llanes, Rocío Marielo Chica, Reina Renderos, Ángela Argueta, Carolina de Martínez, Heidi Paredes, Carolina Guerrero, Bruno Molina, José Carlos Flores, nuestra hermana Elba Molina y todos aquellos, Dios, que están pasando por una situación difícil, de enfermedad, de dolor. Que hoy seas tú, Padre amado, glorificándote en cada uno de ellos, porque serán testimonios para exaltar tu bendito nombre. Gracias por esta noche de estudio bíblico. Y nos despedimos, Dios, cantando esta hermosa alabanza por esa bondad tan infinita, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Oiga, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi
amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, gracias por tus bondades. Gracias, Dios, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tu bondad, tu misericordia está sobre nosotros. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por ser hermoso, bello para con nosotros. Gracias porque en todo el trayecto de nuestra vida hemos visto tu mano sobre nosotros. Y podemos decir, tú nunca nos has desamparado. Llévanos con bien, Señor. Y si nos das vida el día de mañana, que seamos luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Gloria al Rey. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Y si el domingo nos quiere acompañar, tenemos evangelismo después del culto. Bendiciones.